Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso, como siempre analizando la realidad de Venezuela en contexto con el resto del mundo. En esta ocasión vamos a conversar con Luis Fleischmann. Él es profesor de Sociología en el Palm Beach State College. Adicionalmente, él es autor de uno de los libros de análisis más importantes. Es ese análisis de Latinoamérica en la era post-Chávez y la amenaza que eso ha significado para la región. Y adicionalmente es experto en relaciones internacionales. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Un placer estar aquí como siempre, Gaby. Profesor, quería iniciar. El tema venezolano va más allá de ideologías, de elecciones, del tema meramente político. Ya ha sido calificado como un problema a la seguridad, a la estabilidad de la región. ¿Qué tipo de recomendaciones podría hacerle usted al próximo presidente de Estados Unidos cuando ya faltan menos de 2 semanas para que ocurran estos comicios? Bueno, es muy importante lo que tú acabas de decir. Como que Venezuela no es un problema de política externa, o sea, no es un problema de democracia simplemente en Venezuela, y no digo simplemente así nomás, no es algo simple. Tampoco es un problema únicamente de derechos humanos, si bien es un problema muy serio de derechos humanos, sino que también es un problema de seguridad regional y seguridad de los Estados Unidos de América, por una simple razón. Primero, desde el vamos, la República Bolivariana de Venezuela está fundada sobre el hecho de que es una república que tiene una revolución internacionalista. ¿Qué significa? No es solamente una revolución dentro de Venezuela, sino que es una revolución que tiende a expandirse. Hay también alianzas con países que son directamente enemigos de los Estados Unidos o enemigos de un orden democrático capitalista liberal. Por eso Venezuela se ha aliado con grupos terroristas como la FARC, como el ELN, como la ETA, ¿verdad? Y principalmente Irán, como un estado forajido, y la idea es primero generar solidaridad entre elementos antiliberales o antinorteamericanos, si se quiere también, y segundo, cooperar en materia militar, económica y otros elementos para reforzarse mutuamente. En el caso de la seguridad, ¿verdad? En el caso de la seguridad, ¿cuál es el problema de todas estas alianzas? Bueno, cuando uno se alía con, por ejemplo, movimientos guerrilleros o como un país como Irán, estamos directamente bajo una amenaza muy seria en la región. O sea, hay penetración de terrorismo, hay penetración de terroristas, cosa que ya hubo un intento en el aeropuerto Kennedy en el año 2007, un atentado que fue desbaratado, ¿verdad? Que se hizo a través de las Guayanas, y la penetración de Irán en las Guayanas fue gracias a su alianza con Hugo Chávez. Después tuvimos un intento de asesinato del embajador saudita en Washington, también hecho en cooperación entre Irán y los Zetas. Los Zetas es una organización en realidad criminal que se dedica a las actividades de crimen organizado, particularmente con la droga. Y por otro lado, la alianza no es solamente ideológica entre Irán y Venezuela y entre todos estos grupos guerrilleros y Venezuela, sino que también es una alianza para el crimen. El crimen es un medio de obtener objetivos políticos, ¿verdad? Como lo dijo el informe del Atlantic Council recientemente. Pero el crimen es un medio para conseguir financiamiento y promover las actividades políticas y militares. Entonces, hoy Irán se ha vuelto otro gran cartel, cooperando con los carteles de la droga y levantando fondos que van por lo general a financiar sus campañas en el Medio Oriente, que son las que más presionan. Ayudar al gobierno de Assad en Siria,
ayudar a los Houthis en Yemen, ayudar a Hezbollah en el Líbano. ¿Cuál es entonces su recomendación para el Ahí presidente de está. Estados Unidos? Sí. Bueno, entonces mi recomendación es, las sanciones que ha impuesto el presidente Trump son buenas. En relación a lo que hizo la administración Obama y en relación a lo que hizo la administración Bush es un paso adelante, pero no son suficientes, Gaby. No son suficientes porque no van a lograr bajar al régimen de Maduro. El régimen de Maduro es un régimen como el de Fidel Castro, es un régimen como el de los ayatolás en Irán. No importa cuán poca legitimidad tengan, no van a abandonar nunca el poder. Son regímenes de poder para mantenerse en el poder para siempre. Entonces, lo importante en este momento es sacar a Maduro del medio y a todo ese régimen. Para eso hay que cortar también las actividades criminales que ellos hacen. Y en este momento se me ocurren dos ideas para proponerle a cualquier ganador de la elección presidencial del 3 de noviembre próximo en Estados Unidos. Una es bloqueo naval. Bloqueo naval significa presencia de barcos y buques norteamericanos en el Caribe tratando de evitar que cualquier cosa entre a Venezuela. Y eso significa no entrar armas, no entrar drogas, no permitir que ningún cargamento de China o Rusia, termine en algún puerto venezolano. Controlar el pasaje de todas las rutas de droga, totalmente, y particularmente las que salen de Venezuela. Hoy la mayor parte de la droga que se transporta hacia el norte pasa por Venezuela y pasa por México. Control total de las aguas. Y solamente permitir que en Venezuela entre ayuda humanitaria a través de los países fronterizos. Nada más. O sea, se necesita aquí una operación no militar, diría yo, pero semi-militar. Esta semana vimos los resultados en Bolivia y de alguna manera nos recordaron a los resultados obtenidos hace algunos meses en Argentina. Existe una preocupación real porque a pesar de que muchos pueblos ven cómo son oprimidos, sus derechos son llevados al mínimo, hay esos procesos de alguna manera autocráticos o dictatoriales y violación de derechos humanos, a pesar de todas estas cosas, sucede que vuelven a escoger este tipo de regímenes socialistas. Su análisis sobre lo que pasó actualmente en Bolivia y si realmente hay comparación con Venezuela, porque Venezuela, como usted bien decía, tiene un paso más allá. Ya no es solo un tema de democracia o ideológico, sino que adicionalmente hay una afiliación con grupos mucho más peligrosos. ¿Sucede lo mismo con estas naciones? Su análisis general de lo que sucedió esta semana. Bueno, yo pienso que es una pregunta que por ahora queda incierta. Si tú me preguntas a mí sobre Arce, parecería ser como él al haber sido el arquitecto de la política económica que aparentemente fue bastante aceptada por el grosso del pueblo, ¿verdad? En Bolivia, y esa es la razón por la cual se eligió Arce. No por Evo Morales, no por la ideología de Evo Morales, no necesariamente por Evo Morales. No necesariamente por Evo Morales. O sea, eso es importante. La cuestión es qué es lo que Arce va a hacer. Yo ya vi las declaraciones de Alberto Fernández de Argentina y de Rafael Correa, que festejaron el triunfo de Arce como si fuera la vuelta de Evo Morales. Yo creo que el pueblo venezolano o la sociedad venezolana rechazó a Evo Morales, pero no rechazó su gestión económica, y esa es la razón por la cual Arce fue elegido. Y si uno mira la campaña electoral, Arce es el único que directamente habla a la crisis actual, que es la crisis económica, la crisis del desempleo, el problema del COVID. O sea, no habló ya en relación a pro-Morales, anti-Morales, Maduro o anti-Maduro, ¿verdad? Ahora, lo que resta es qué es lo que va a hacer Arce. Si Arce si Arce se mueve en una dirección más pragmática y no vuelve a la política exterior de Morales, y recordemos, tú lo dijiste, por ahora Bolivia no es un peligro, pero Bolivia lo fue en la época de Morales. Bolivia tenía una escuela en Santa Cruz, que era la escuela de lo que ellos llamaban la Escuela de las Américas, donde se entrenaban soldados de la revolución, ¿verdad? Y era en Santa Cruz.
Y ahí, quien estuvo en la inauguración, estuvieron representantes de Irán. O sea que iraníes entrenan guerrillas en Venezuela y obviamente asumo que también las entrenaron en Bolivia, es un problema. Si Arce vuelve a estas cosas, creo que tenemos un problema. Si Arce se enfoca puramente en un proyecto económico doméstico, estamos en mejor posición. Lo que sí yo espero, y esto es la única, es por ahora lo que yo veo que puede ser negativo, es que Arce no se va a sumar al Grupo de Lima. No creo que Arce en este momento se sume al Magro y al Grupo de Lima, que dentro de la OEA son los antimaduros. También quería ver el tema de la política exterior, el tema venezolano, de alguna manera se ha tocado en ese socialismo que uno u otro candidato han utilizado como un concepto general, pero el tema de la política exterior no ha estado presente, por ejemplo, en los debates, en la discusión profunda de estas elecciones. Igual cree que el votante ve esto como uno de los puntos más importantes a la hora de decidir aquí dentro de Estados Unidos. No, excepto en ciertos lugares que son claves, como Florida del Sur, por ejemplo, Florida. En Florida obviamente va a haber más de uno, particularmente en la comunidad latina, ¿verdad? Que van a votar en política exterior. Bueno, yo diría la comunidad latina, venezolanos y cubanos, principalmente, y obviamente la comunidad judía, que quizá haya ciertos sectores que voten, digamos, siguiendo la política de Trump en el Medio Oriente. Pero mayormente la política exterior no ha sido el tema principal en estas elecciones y por varias razones. Y el votante medio norteamericano no tiene la política exterior en mente cuando ellos votan. Quería hablar del tema de la participación de Europa, de Asia, que si bien de alguna manera, por ejemplo, algunos países europeos han sido muy fuertes en denunciar al régimen de Nicolás Maduro, por otros lados, continúa el flujo de capitales a través de muchos de estos países. ¿Cómo lograr que se tomen algunas sanciones mucho más duras, como las que ha tomado Estados Unidos en otras naciones, para que en definitiva sí haya realmente esa manera de quitarle oxígeno al régimen de Nicolás Maduro? Lo importante que tiene que hacer Estados Unidos es primero renovar las relaciones con la OTAN y los países de Europa. En este momento las relaciones con Europa están tensas. No son relaciones de ruptura diplomática, pero son relaciones de mucha desconfianza, mucha desconfianza. No hay una buena relación entre los países de Europa y Estados Unidos. O sea, yo tampoco soy un gran fanático de las políticas de los países de Europa, pero reconozco que son nuestros aliados, particularmente en mantener un régimen liberal, lo que se llama el orden liberal internacional, si es que todavía existe. Sobre el tema de las sanciones, de alguna manera, ¿cómo se ha venido tratando en las empresas que están dentro de Venezuela? Hay algunas europeas que todavía están allí, hay empresas indias y sin embargo hay algunas sanciones a empresas americanas. ¿Cómo ve usted el balance, la importancia de que estas empresas estén allí, particularmente las americanas? Bueno, yo pienso que la presencia de empresas americanas es todavía importante. O sea, ellos en este momento obviamente no están teniendo la misma cantidad de actividad económica como la que tenían antes, ¿verdad? Antes de las sanciones. Pero es importante que queden, porque en el momento que se retiran las últimas empresas occidentales del todo de Venezuela, significa que le dan vía libre a las empresas rusas y quizá las empresas chinas para que tomen la industria petrolera venezolana. Y ahí va a haber control total geopolítico por parte de estas potencias en la zona de Venezuela. O sea, por una razón puramente estratégica, es muy importante que empresas norteamericanas trabajando en esa zona todavía mantengan una presencia, aunque sea a un nivel bajo, aunque sea a un nivel donde no hacen el mismo tipo de ganancias, que no tienen el mismo tipo de ganancias que tenían antes de las sanciones. O sea, esto ya es un cálculo puramente político. Es importante, es casi político-militar la importancia de la presencia de estas empresas en Venezuela, porque de lo contrario se la van a llevar Rusia o China. Finalmente, su mensaje final, si tomamos nuevamente el título de su libro, esta era post-Chávez, con el corazón puesto en Venezuela, ¿cuán peligroso es el crecimiento de estas relaciones con estados que son criminales? Muy peligrosas, porque la criminalidad se ha vuelto un arma.
un arma en manos de objetivos políticos, incluso es un problema aunque no haya objetivos políticos. El crimen transnacional estimula corrupción y a la vez saca ventaja, aprovecha la corrupción. Entonces, por ejemplo, un discurso que dice retirémonos del mundo y concentrémonos en América, ¿verdad? America First, es una mala política, porque America First se va a convertir en America Last. Porque si la casa del vecino se está quemando, el fuego va a llegar a nosotros en algún momento. O sea que es una política pésima. Y si es una política mala en el Medio Oriente, es peor aún en América Latina, porque es el vecindario donde Estados Unidos vive. Es el barrio donde Estados Unidos vive. Así que, bueno, sí, importante advertencia. Y obviamente una estrategia bien pensada todavía no se ha construido. Eso es lo que yo pienso, lamentablemente, y lamento decirlo en público. Solamente los criminales y los iraníes y los maduristas se pueden regocijar de lo que yo digo. Muchísimas gracias por su participación, profesor. Un placer. Son las palabras de Luis Fleischmann. Él adicionalmente es el director del Instituto en Palm Beach for Democracy and Research Policies aquí en Florida y adicionalmente es profesor en sociología y experto en relaciones internacionales. Hasta acá nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup.